el mensaje a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, y hoy estaremos hablando acerca de Filadelfia. Ok, vamos a ver entonces en el capítulo 3, verso 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, pues vamos a hacer un repasito. Éfeso. Éfeso significa deseo ardiente. El periodo correspondiente en la historia a esta iglesia es desde el inicio de ella hasta el 64 después de Cristo. El mensaje principal era volver al primer amor, que volvieran a enamorarse del Señor como al principio. La recompensa para los vencedores es que se les daría a comer del árbol de la vida. Después nos vamos con Esmirna. Esmirna significa amarga. El periodo de esta en la historia es desde el 64 hasta el 313 después de Cristo. Es un periodo correspondiente al tiempo de persecuciones. El mensaje principal para esta iglesia es: sé fiel hasta la muerte. Las recompensas para los vencedores es que ellos no sufrirían la segunda muerte y se les daría la corona de la vida. Después nos vamos con Pérgamo. Pérgamo va del 313, que es cuando se dio el edicto de Constantino o el edicto de Milán, hasta el 606. Estamos hablando desde el edicto de Milán hasta la institución papal. El mensaje principal es que se guardaran de la influencia de todo tipo de doctrinas que pudieran perjudicar, dañar la vida de la iglesia, como la doctrina de Balaam, como la doctrina de los Nicolaitas. La recompensa es que se les daría a comer del maná escondido y una piedrecita con un nombre nuevo, que en ella ya explicamos, seguramente viene contenida alguna bendición. Después vemos, Pérgamo significa compromiso matrimonial. Ya explicamos que era como un recordatorio a permanecer en su relación con Dios, porque empezaban a hacer un vínculo con el paganismo y con las cosas del mundo. Después tenemos a Tiatira. El periodo correspondiente a Tiatira es desde el 606 hasta el 1517, o sea, desde la institución papal hasta la reforma. Ya hablamos de eso también. El mensaje principal es que se volvieran de la doctrina de Jezabel, del embrujo seductor de la doctrina de Jezabel. La recompensa a los vencedores es que se les daría autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana, que es el mismo Señor Jesucristo. Después nos vamos con Sardis. Sardis significa aquellos que salieron fuera. Dijimos aquellos que salieron fuera de la tiranía, de la corrupción, de la idolatría
del catolicismo. Estamos hablando del 1517 a 1750 aproximadamente. El mensaje principal es que mantuvieran sus vestiduras blancas, sin mancha, y la recompensa a los vencedores también se dice que tendrían que tener cuidado con lo que habían recibido, oído, guardarlo y mantenerse con una mentalidad cambiante y ajustándose al reino de los cielos, es decir, en arrepentimiento. Entonces la recompensa para Sardis es triple, que serían para los vencedores de Sardis es una triple, que serían vestidos en vestiduras blancas, que sería confesado el nombre de ellos delante del Padre y no sería borrado su nombre del libro de la vida. Y ahora vamos con Filadelfia. Filadelfia es muy emocionante estudiarlo porque el periodo de tiempo correspondiente en la historia para Filadelfia es el correspondiente a grandes avivamientos espirituales y va de 1750 a 1900 aproximadamente. El mensaje principal es que se mantuvieran en santidad, firmes en la verdad, guardando la palabra, confesando el nombre del Señor. Esta iglesia es una de las que no tiene ningún motivo de reprensión. Yo anhelo que Agua Viva sea como Filadelfia, que no haya motivo de reprensión. También otra que vimos que no tiene motivo de reprensión, y son las dos que hay entre estas 7 iglesias, es la de Esmirna, que ellos en su situación de pobreza, Dios les dijo: tú eres rico. El Señor les aprobó en su riqueza espiritual. Y esta iglesia de Filadelfia no hay motivo de reprensión en ella, solamente se le anima a estar listos para la venida del Señor y que se mantuvieran firmes. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, ¿ok? Así es que teniendo esas cosas en mente, les voy a hablar un poquito acerca de Filadelfia, de la ciudad. La ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey persa Átalo Filadelfo II. Si te puedes dar cuenta, le puso su nombre a la ciudad de Filadelfia. Por eso se llama así, porque él se llamaba Filadelfo. Esta ciudad, a diferencia de otras que hemos estudiado, permanece hasta nuestros días y como una ciudad grande. Hay un dato que quiero compartir ahorita que estaba yo estudiando en la historia y todo esto, que me llamó mucho la atención. Es un dato muy interesante, porque a esta iglesia en Asia se le dio una promesa específica en Apocalipsis 3:10, y se le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ok, nos enfocamos en el tiempo en el que fue recibida esa palabra, o sea, de modo específico para esa iglesia en ese tiempo. Y quiero comentarles que lo que encontré es que hubo una terrible persecución de cristianos bajo el imperio de Trajano en el siglo I, donde todas las iglesias sufrieron las devastaciones y consecuencias de la terrible persecución que se dio, excepto Filadelfia. Fíjate bien, o sea, vino la persecución, azotó a todos los cristianos, pero de manera especial fue guardada Filadelfia. Luego casi todas las iglesias de Asia Menor prácticamente fueron exterminadas por los maometanos, es decir, los que creen en Mahoma, cuya lo que profesan es el islamismo. Y entonces, para sorpresa de todos, nuevamente Filadelfia quedó intacta. Más tarde, muchos años después, en el siglo XIV, fíjate bien cómo va avanzando el tiempo, Tamerian o Timur Lenk, que fue un conquistador tártaro, él borró totalmente, fíjate bien, totalmente a las iglesias de Asia Menor, acabando con todas ellas. Y nuevamente Filadelfia fue preservada milagrosamente, e incluso los maometanos le pusieron un nombre que la nombraron Al-Ashir, A-L-A-S-H-I-R. Y esto significa ciudad de Dios. O sea, ellos mismos dijeron: esta es una ciudad de Dios. Y encuentras
que los escritores no cristianos atribuyen solamente a la providencia de Dios el hecho de que Filadelfia haya sido guardada intacta, porque las persecuciones y lo que pasó fueron brutales. Ahora también se le dijo a esta iglesia como promesa a todos esos que se levantaran contra esa iglesia. El Señor les dijo: yo voy a hacer que se doblen ante ti y que reconozcan que yo te he amado. Y aún los incrédulos en la historia testifican que solamente Dios les pudo haber librado. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Te tengo buenas noticias. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los que moran sobre la tierra. Estamos ya a pero muy poco tiempo de que inicie la última semana de la que habló el profeta Daniel, un periodo de tribulación y gran tribulación, cual nunca ha habido en la tierra ni se volverá a dar. Pero la promesa de Dios para los que guardan su palabra es que seremos guardados de ese periodo de prueba que vendrá para probar a los moradores de la tierra. Iglesia, si tú guardas la palabra del Señor, Dios te guardará a ti. Si tú te mantienes firme en el Señor, Dios sabrá preservarte. Dios sabe guardar y cuidar a los suyos. Así es que tenga confianza. Esta es la promesa para Filadelfia. Si guardas la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar a ti. Nosotros seremos guardados. Estamos a momento. El próximo evento profético para darse según Apocalipsis es el rapto de la iglesia. Esto es lo que sigue a continuación. Puede suceder hoy mismo, quizás en la noche, quizás en un mes, quizás en 2 meses. Yo no sé, pero debemos estar listos y preparados. Por eso la voz a esta iglesia también dice: he aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, necesitas estar alerta, vigilante, atento, despierto. Hoy más que nunca debemos permanecer en oración, permanecer en la palabra, obedecer al Señor, porque pronto sonará la final trompeta convocando al pueblo para reunirnos con el Señor en las nubes, en el aire. Pronto, en 15 días, si Dios lo permite, estaré enseñando con lujo de detalle acerca del arrebatamiento, porque es lo que sigue aquí en el estudio que estamos dando de Apocalipsis, terminando el tiempo de las iglesias. La iglesia ya no va a estar en la tierra y entonces se van a desatar una serie de calamidades, que el COVID es cosa pequeña a comparación de todo lo que viene. Si algunos están espantados por el COVID, eso no es nada. Los que conocen del Apocalipsis, esto es algo mínimo, es algo pequeñito, nada que ver con la gran tribulación que se asoma y que está a las puertas ya. Así es que tenemos que estar preparados. Ahora bien, vamos a ubicarnos en la historia. O sea, dijimos que este periodo de tiempo debería abarcar entre el 1750 y 1900, un periodo de tiempo correspondiente a grandes avivamientos espirituales. Así es que vamos a hablar un poco de ello. Ok, fue la era de la piedad. Esto ocurrió en Alemania y surgió en contra de la letra y el formalismo de la iglesia luterana, donde empezaron a dar énfasis a la piedad interior, al amor práctico y el apego a la verdad para transformar a la gente por sobre las prácticas ceremoniales. Fue la era del puritanismo también, o sea, una estricta pureza y humildad. Esto se dio en Inglaterra y en América. También podemos ver que fue la era del metodismo, un estricto método o un método rígido de vida correcta. Un metódico orden en las ocupaciones. Esto se dio en Inglaterra, en Norteamérica, en Francia, en Suiza, y sus líderes fueron Juan y Carlos Wesley, de los cuales voy a hablar ahorita un poquito. Y fue la era también del bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado con poder en estos avivamientos, pero de modo especial en uno en la calle Azusa, del cual también les quiero platicar un poquito. Ahora,
présteme toda su atención acá, porque vamos a remontarnos a 1760 y tantos, donde un primer despertar espiritual. Diga conmigo allá en casa, un primer gran despertar espiritual. Te ubicas en 1760 y tantos, donde Dios levanta a un hombre de nombre George Whitefield. Este hombre fue un hombre inglés que fue el primero que comenzó a predicar al aire libre. Lograba reunir hasta 20,000 personas, y dicen que en ese avivamiento la gente, al escuchar la predicación, comenzaban a llorar, a ser tocados. Había manifestaciones físicas, e incluso parecía que había gente que se estaba convulsionando, siendo tocados por el Espíritu Santo. Y ahí también fue tocado Juan Wesley. Juan Wesley y Carlos Wesley fueron los fundadores del metodismo. También George Whitefield tuvo algo que ver con esto. Los que son reconocidos en este mover metodista es Juan y Carlos Wesley. Estos también eran hombres de Dios. Juan Wesley fue el que dijo: nada tenemos que hacer sino solamente ganar almas y edificarlas en el poder de Dios, en aquella santidad sin la cual nadie verá a Dios. Nada tenemos que hacer sino solamente ganar almas. Iglesia, yo te recuerdo las palabras de Juan Wesley: nada tenemos que hacer sino solamente ganar almas y edificarlas en el poder de Dios, en aquella santidad sin la cual nadie verá a Dios. Algo que practicaban Juan Wesley y Carlos Wesley eran estas tres cosas sencillas. Número uno, no haremos ningún tipo de mal. Número dos, procuraremos hacer todo el bien posible. Y número tres, estaremos atentos a las indicaciones de Dios. Número uno, no haremos ningún tipo de mal. Número dos, haremos todo el bien posible. Y número tres, ¿cuál le dije? Número uno, ¿me puede recordar? No haremos ningún tipo de mal, haremos todo el bien posible y estaremos atentos a las indicaciones que Dios nos dé. Así es que Juan Wesley, por ejemplo, habla de una experiencia donde sintió que el corazón le ardió. Juan Wesley comenzó a predicar sin ser nacido de nuevo. Fíjese qué terrible tener predicadores que no han nacido de nuevo. Él comenzó a predicar cuando no había nacido de nuevo. Luego él describe el momento en que tiene esta experiencia del nuevo nacimiento, y se relata en la historia que se le conoce como un corazón ardiente. Estaba ardiendo su corazón literalmente en la presencia de Dios, y de ahí Dios levantó un predicador en fuego juntamente con su hermano Juan y Carlos Wesley. Transformaron a la gente en sus días. Dios utilizó a George Whitefield para este primer gran despertar, y luego viene un segundo gran despertar. Nos tenemos que ubicar en los años 1800 y tantos, a través de Carlos Finney. Primer gran despertar a través de George Whitefield. Segundo gran despertar en Estados Unidos a través de Carlos Finney. Este fue un hombre poderoso en la palabra, un hombre que llamaba a la gente al arrepentimiento. Se dice de Carlos Finney que llegaba su equipo a las regiones a los lugares a donde él iba a predicar anticipadamente. Se metían a los hoteles, cerraban la puerta, no pedían comida, y lo único que se dedicaban a hacer era interceder para que Dios descendiera y viniera con poder y avivamiento. Y ellos no cesaban de clamar hasta que vieran que los primeros señales o síntomas de avivamiento. Y dicen que era común ver a la gente que empezaba a llorar o empezaban a ser tocados sin que todavía siquiera empezara en la predicación. Además, el predicador todavía ni llegaba cuando la gente empezaba a ser tocada en las calles. Entonces le decían: el ambiente está preparado. Él llegaba, predicaba, llamaba a la gente al arrepentimiento. Y algo que distinguió este tiempo es que una poderosa convicción de pecado caía, se apoderaba sobre el corazón de la gente. Era tal la convicción de pecado que algunos sentían sofocarse,
Y a veces se acercaban algunos hermanos a decirles, tranquilo, cálmate, ya se te va a pasar. Y Carlos Finney dicen que algo que así es, decía, déjenlos, permitan que la obra del Espíritu Santo continúe en ellos, porque una vez haya pasado la convicción de pecado, el gozo y la paz se apoderará de su alma, dando testimonio de la salvación. Se dice que aproximadamente 500,000 de personas se convirtieron bajo la predicación de Carlos Finney en ese segundo despertar espiritual. 500,000 de personas. La evidencia principal de ese avivamiento era la poderosa convicción de pecado, y eso es posible en nuestros días. Tenemos que pedir, iglesia, que venga convicción de pecado a la gente, que Dios nos inquiete nuevamente para no pecar, que haya un dolor, una contrición por haber pecado contra Dios, por haber hecho lo malo, y porque solamente cuando esta convicción viene, la verdadera libertad se hace real. Que si queremos volver a ello, a que sucedan estas cosas, tendremos que orar como ellos oraron. Yo quiero decirte que una vez en un campamento de jóvenes tuvimos una experiencia de avivamiento gloriosa, donde la presencia de Dios cayó con tanta fuerza que nadie podía ministrar en el lugar. No podía ministrar el que estaba predicando, no podía ministrar el que estaba en el teclado. Todos estábamos de rodillas, llorando, algunos tirados en el suelo, pero la característica principal es que estaban pidiendo perdón por sus pecados, y a veces no eran pecados tan terribles, pero decían, Dios, perdóname porque me tomé una copa, y comenzaban a testificar de las cosas que habían hecho. Y nadie les estaba diciendo que lo hicieran. La presencia de Dios nos había caído sencillamente. Que nuevamente se vengan esos días, que nuevamente el Espíritu Santo produzca convicción de pecado en la iglesia. No puede haber santidad, no puede haber pureza, no puede haber rectitud, no puede haber integridad donde no viene una poderosa convicción de pecado que toque nuestras conciencias, que las haga sensibles, que quite lo cauterizado y lo corrompidas que están, para que nuevamente podamos tener una sensibilidad a la palabra de Dios, que nuevamente nuestro corazón pueda enternecerse con la palabra del Señor. Oh, cuánto deseo que vuelvan esos días de la convicción de pecado, que se apoderen en nuestros corazones, para que no se nos impida pecar por la acción del Espíritu Santo. Yo creo que si ustedes, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo sí, de leer algunos de los sermones de Carlos Finney. Dios mío, si tú lo comparas con lo que se predica en nuestros días, te vas a dar cuenta del abismo de diferencia que hay entre lo que se predica ahora y lo que predicaba, por ejemplo, este hombre. En una ocasión, mi esposa y yo, al leer uno de sus libros, caímos de rodillas en nuestro cuarto, llorando, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, solamente al leer el escrito de ese hombre, que ya cuántos años tiene que murió, pero nos provocó una experiencia especial en nuestro cuarto, porque la palabra estaba tocando a nuestros corazones. Y también hubo otros hombres de Dios que se levantaron, como William Booth, que fue el que levantó el ejército de salvación, un ejército de personas que veían por los más oprimidos, los más desamparados, llevaban el mensaje de salvación, pero también la ayuda en bienes que pudieran necesitar. Otro evangelista de nombre Moody, a quien Dios lo sacó de ser un zapatero, y Dios le utilizó para ser un evangelista que tocó a multitudes de personas. También tenemos a Evan Roberts, a quien Dios utilizó, un jovencito a quien Dios utilizó para el avivamiento en Gales, donde se convirtieron 100,000 personas. Eso es un avivamiento, escúchame bien, 100,000 personas en 6 meses. ¿Cómo cuánto toca por mes? A ver, ayúdeme a hacer la cuenta. Imagínate cuánto, como 15,000, 15, 30, 90, poco más de 15,000. Como 17,000. Imagínate 17,000 personas por mes entregándose. Dicen que el avivamiento fue con tal fuerza ahí en estos días de Evan Roberts, que aún los animales de carga
se negaban a trabajar en las minas porque estaban acostumbrados a que se les dijeran majaderías, que se les dijeran groserías y se les maltratara. Pero el avivamiento vino con tal poder que transformó el corazón de los que trabajaban en las minas, y ya no se atrevían a pegarle a los animalitos y tampoco a hablarles majaderías. Así es que se negaban estos a trabajar. En estos avivamientos se cerraron centros de perversión y la sociedad. Una de las características que marcó el que eran avivamientos verdaderamente es que produjeron cambios en la sociedad. Es interesante que si tú buscas en diccionarios del mundo que nada tiene que ver con los cristianos, buscas por ejemplo al reformador Martín Lutero, lo encuentras. Pero luego si buscas también a George Whitefield, o buscas a Carlos Finney, o buscas alguno de estos nombres, aparecen en la historia, y aparecen en la historia de Estados Unidos, de Gran Bretaña, porque fueron hombres que transformaron la sociedad a través del poder de Dios en esos días. ¿Y qué es un avivamiento? Un avivamiento, como la palabra lo dice, es volver a la vida. Y lo que te hace volver a la vida no es la predicación de la palabra en sí, sino que es el avivamiento. La principal cosa, lo primero que distingue un avivamiento es un sentir abrumador de la presencia de Dios. O sea, en otras palabras, es Dios mismo descendiendo a la tierra, es Dios mismo manifestándose a la tierra y tocando a los hombres y haciendo que estos se vuelvan en arrepentimiento a Él. ¿Cuántos quieren un avivamiento en nuestros días? Pídalo. Avivamiento viene cuando lo pides. Avivamiento viene cuando lo buscas. Avivamiento viene cuando es el primer deseo, el deseo principal en tu corazón. Estos hombres, por ejemplo Carlos Finney, se metían a orar y no paraban de orar hasta que Dios les contestara. De Carlos Finney se dice que cuando el avivamiento empezaba a decaer, él convocaba a todos sus hombres y decían: una vez más, métanse a orar y no desistan hasta que vuelva a encenderse la llama del avivamiento. Y nuevamente el avivamiento volvía a venir, porque eso es lo que tenían en sus corazones. La iglesia fue creada por Dios, establecida por Dios para estar avivada, no para estar tibia, no para estar muerta, no para tener nombre de que vives y estás muerto. La iglesia fue establecida por Dios para reflejar la gloria de Dios en esta tierra. La iglesia es la luz del mundo, es la sal de la tierra. La iglesia es la única que puede llevar la gloria de Dios manifestada a través de la luz del evangelio. Así es que nosotros tenemos que buscar estar avivados. Por eso le digo: no cesen la oración. Agua Viva, no cesen la oración. No descuides tu horario de oración y pide avivamiento. Pide que su presencia caiga. Pide que Dios nos siga asombrando. El video que les queríamos pasar hace rato es de una mujer que fue sanada de lupus. Yo no sé si lo puedan pasar al final, pero esta mujer fue sanada de lupus hace un tiempo atrás. Les dije en los meses, no recuerdo si les dije en las semanas o en los meses que vienen, van a ver testimonios revertidos de gente que tiene lupus, y ya una está dando testimonio, y yo sé que dos más, porque hace rato cuando estaba pensando en el testimonio, el Espíritu Santo me dijo que había dos más que están para dar testimonio de lo que Dios va a hacer quitando esa enfermedad llamada lupus. Así es que espérelo, en las próximas semanas tendremos testimonios de gente sanada, así más gente que está siendo sanada a través de las transmisiones en vivo, porque me están mandando mensajes de lo que Dios hace y cómo Dios les está tocando, les está sanando, y damos toda la gloria a Dios por ello. ¿Cuántos quisieran un avivamiento como este? Evan Roberts también era un hombre que se clavaba en oración. O sea, estos no eran de orar 10 minutos, era de orar por días, pegados ahí, ¿verdad? Clamando hasta que Dios les escuchara, hasta que Dios obrara. Y a él Dios le dijo que 100,000 se iban a convertir, y así sucedió. 100,000 se convirtieron en 6 meses. Y puedo contarles de otros hombres como William Carey, primer misionero en la India,
quien tardó no recuerdo cuántos años, pero fueron varios años para ganar su primer convertido. Mire la clase de perseverancia que tenían esos hombres, que aun cuando años no vio ningún convertido, él creía que Dios le había enviado y que vería su mano, y finalmente esto ocurrió. También puedo hablarles de Hudson Taylor, misionero en la China, quien estableció la misión al interior de la China. También podemos hablar de David Livingstone en África. De este hombre se dice que cuando murió enterraron su corazón bajo un árbol en el África, porque la gente de África dijo que ahí querían tener su corazón, porque su corazón siempre había estado con ellos, y ahí fue a donde lo enterraron. Otros más, como Patton y otros más, a quienes Dios utilizó. Los primeros traductores de las Sagradas Escrituras fueron ferozmente atacados, pero tal como lo anticipan las Escrituras, dice: yo he abierto una puerta delante de ti, la cual no te será cerrada. Y aunque la persecución fue feroz contra los primeros que intentaron traducir la Biblia a otros idiomas, Dios les guardó y nadie les pudo cerrar la puerta, porque el tiempo se había llegado. Y finalmente quiero hablarte de dos avivamientos más. Uno se dio con un hombre llamado Jonathan Edwards, más o menos en 1741. El miércoles 8 de julio de 1741, Jonathan Edwards predicó en Enfield su famoso sermón, Pecadores en manos de un Dios airado. Y quiero leerles una porción de ese mensaje. Yo ya tuve la oportunidad de leerlo completo para que veas cómo predicaban. Ahora escúchame bien, te voy a dar algunas características de Jonathan Edwards, por si tú dices: ay, es que a mí no creo que Dios me utilice. Este era un hombre que predicaba casi sin moverse, cuando predicaba con la cabeza hacia abajo, a veces leyendo lo que llevaba preparado. Tenía sus anteojos de estos como de botella, ¿verdad? Con mucha graduación, y se dice que su predicación era monótona. O sea, él no hacía variaciones así como que de repente viene el Señor y aleluya. No, todo el tiempo estaba hablando de una sola manera, de una sola manera, de una sola manera, porque dicen que él tenía temor de mezclar lo de la carne con lo del espíritu, y por eso procuraba no manifestar sus emociones tan abiertamente. Así es que su predicación era muy tranquila, muy monótona, sin variaciones de tono, casi no se movía. En ocasiones estaba mucho tiempo con la cabeza boca abajo, y esto es lo que predicó ese día. Quiero decirte que este sermón yo ya lo había predicado él antes. ¿Por qué te hago esta mención? Porque es diferente cuando el Espíritu Santo viene y te respalda en lo que estás haciendo a dar una predicación y ya, porque él ya había predicado ese mensaje y no había pasado absolutamente nada. Pero cuando la gloria de Dios cayó, cuando el avivamiento vino, entonces ocurrió algo poderoso a través de ese mensaje que no había logrado mucho por sí solo. Necesitamos, diga conmigo allá en casa, por favor, dígalo conmigo, dígalo en voz alta: necesitamos al Espíritu Santo de Dios una vez más de vuelta a casa. Necesitamos que Él haga todo lo que va a hacer. Te voy a decir algo: la iglesia no se va a parar, la iglesia no se va a frenar. La iglesia que busca a Dios, de Dios va a recibir las estrategias, y vamos a tomar Pachuca para Cristo. Vamos a establecer casas por el norte, al sur, al este, al oeste, al centro, por todos lados en la ciudad. La vamos a atascar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver a mucha gente ser sanada, liberada y transformados, rompiéndose sus cadenas del pecado y avanzando hacia su gloriosa libertad en Cristo Jesús. ¿Estás listo para que te lea un pedacito de su sermón? Ahora te voy a decir lo que pasó. Cuando él estaba predicando, no pudo terminar de predicar porque la gente sentía
Describen algunos que sentían como que el suelo se había abierto y que estaban a punto de ser tragados por el infierno. Por eso empezaban a decir: Dios, me voy al infierno, sálvame, ten misericordia de mí. Dicen que algunos iban y se agarraban de las columnas del templo, y agarrados de las columnas gritaban y lloraban y decían: Dios, misericordia, que no me vaya al infierno. Sentían que se estaban literalmente yendo al infierno y clamaban por el perdón de sus pecados, hasta que el Señor venía a llenarles de gozo y de paz. Esto es lo que dice ese famoso sermón llamado Pecadores en manos de un Dios airado. Una parte, ¿ok? Una parte solamente. Dice: su maldad los hace pesados como el plomo. Se inclinan hacia abajo con mucha presión y peso hacia el infierno. Hay nubes negras de la ira de Dios sobre su cabeza, una tormenta terrible y un gran trueno. El Dios que los sostiene sobre el abismo del infierno, tanto como quien sostiene una araña o algún insecto repugnante sobre el fuego, los aborrece y está irritado. Su ira hacia ustedes arde como un fuego. No los ve como dignos de otra cosa, sino para ser echados al infierno. Es muy puro de ojos como para tener que soportar tenerlos ante su mirada. Son 1000 veces tan abominables ante sus ojos como la serpiente más venenosa es ante los nuestros. Dice: lo has ofendido infinitamente más que lo que alguna vez un rebelde obstinado haya ofendido a su príncipe, y sin embargo solo su mano los sostiene de caer en el fuego a cada instante. Que no se hayan ido al infierno anoche no se lo puede adjudicar a nada más, sino a que la mano de Dios los sostuvo. No hay ninguna otra razón por la que no han ido al infierno, ya que se han sentado en la casa de Dios y han provocado a sus ojos puros con la pecaminosa manera de asistir a su solemne adoración. Si no hay otra cosa que pueda ofrecerse como la razón por la cual no caes al infierno en este momento. Oh pecadores, consideren el terrible peligro en el que se encuentran, y ahora tienen una extraordinaria oportunidad, un día en el que Cristo ha abierto de par en par las puertas de la misericordia y se encuentra en la puerta pidiendo y clamando a gran voz a los pobres pecadores. Muchos que estaban hace muy poco en la misma condición miserable en la que están ustedes, encuentran ahora un estado de felicidad, con sus corazones llenos de amor hacia aquel que los amó y los lavó de sus pecados con su propia sangre, y se regocijan en la esperanza de la gloria de Dios. Qué horrible es quedarse atrás en un día como ese. Okay, aquí es a donde el mensaje es interrumpido, la gente empieza a pegar de gritos. Bueno, yo creo que ahorita nadie está pegando de gritos. La diferencia lo hace cuando Dios entra a un lugar y le da vida a la palabra. Entonces la gente entró en esa poderosa convicción de pecado, pidiendo misericordia. Él escribió después, Jonathan, él escribió después: los meses de agosto y de septiembre de 1741 fueron los más notables del año por la convicción y conversión de los pecadores. Gran alivio, reavivamientos y consuelo a quienes profesaban, y extraordinarios efectos externos de todo esto. Era frecuente ver una casa llena de clamor, desvanecimientos, fíjese, la gente caía al suelo, convulsiones y cosas por el estilo, tanto con angustia como con admiración y gozo. Luego dice que no era costumbre que las reuniones duraran toda la noche. Sin embargo, algunos no podían irse a su casa y se veían obligados a permanecer toda la noche a donde estaban. Eso es lo que sucede en los avivamientos. Miles de personas son tocadas, vienen a los pies del Señor. Esta pandemia tocó a todo el mundo.
Esta pandemia tocó a todo el mundo. Escucha bien lo que te digo. Esta pandemia tocó todo al mundo y un avivamiento está por tocar a todo el mundo también. Lo que hizo el Señor a través de permitir esta pandemia es preparar el terreno, es preparar los corazones, es hacer volvernos a Dios en oración, reconocer que lo necesitamos, el poder incluso reconocer la importancia de la iglesia en la tierra, de cuán necesaria y cuán importante es la iglesia para que podamos valorar lo que nosotros teníamos y una vez podamos dar los primeros pasos, nadie nos detenga y avancemos a lo que Dios tiene para este último tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y el otro que quiero comentarte es el avivamiento de la calle Azusa. Se llama así porque el lugar a donde se dio es en la calle de Azusa, en Los Ángeles, en el número 312. Ese avivamiento duró solamente 3 años. Fíjate bien, solamente 3 años, o sea, duró muy poco. De 1906 a 1909, si te das cuenta, entre el primer gran despertar y el segundo gran despertar, hubo aproximadamente 100 años de diferencia. O sea que si vamos haciendo cuentas del tiempo en el cual se van dando los avivamientos, estamos para entrar al último gran avivamiento y nos vamos a casa. Debemos pedirlo, buscarlo, anhelarlo. De hecho y de antemano te digo que no van a entrar a ese avivamiento las personas que no lo busquen. No viene nada más de casualidad, lo tenemos que buscar. Ok, así es que este hombre se llamaba William Seymour, un hombre de piel negra que tenía cicatrices en su cara, ciego de un ojo porque la viruela le afectó. Así es que estando él en esa condición, Dios lo llamó como un predicador. Él rentó ese lugar ahí en Azusa, que la parte de abajo había sido convertida en un establo, y ahí Dios le dijo que iniciara. Pusieron aserrín, medio que lo arreglaron. Su atril eran unos cajones que tenía uno sobre otro, y ahí empezó a predicar. Su énfasis en la predicación era el bautismo en el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Y dicen que el avivamiento fue tan fuerte, fue tan glorioso, que afectó a todo el mundo. O sea, algo también, fíjese, Filadelfia significa amor fraternal, y algo que distinguió este avivamiento con William Seymour es que era un tiempo de mucho racismo. Le digo que él era de piel negra, pero cuando el avivamiento vino, negros y blancos y amarillos, y póngale el color que quiera, todos se reunían para buscar a Dios y para alabar al Señor. Tanto los negros como los blancos, los ricos, los pobres, las diferentes clases sociales estaban ahí reunidas, y gente que hablaba de varios idiomas y de varias partes del mundo llegaban. Dicen que era tal la manifestación de la presencia de Dios que algunos empezaban a sentirse con temor de llegar al lugar a donde se reunían cuando estaban a metros de distancia todavía, y algunos caían bajo el poder de Dios antes de llegar a Azusa 312. Ya en las calles estaban siendo tocados, caían al suelo, eran bautizados con el Espíritu Santo. William Seymour comenzó a predicar el bautismo en el Espíritu Santo cuando él no lo había recibido. Fíjate qué interesante. Él lo creía, pero no lo había experimentado, y después llegó el momento en que él fue bautizado con el Espíritu Santo. Algo que me llama la atención es que cuando estaban en sus servicios, yo nunca he visto esto en un predicador, pero dicen que en uno de esos cajones que había, ahí metía su cabeza. Se metía él allí, y para que no lo distrajeran, se metía y oraba. Y estaba otra vez esta gente, era gente que esperaba en oración, que esperaban en ayuno, que tenían un hambre por la presencia de Dios, hasta que Dios vino con gran poder. La gente caía al suelo. De hecho, dicen que parecía como un manicomio sus reuniones a causa de todas las manifestaciones que allí habían. Pero también había sanidades muy dramáticas
brazos que crecían, de gente sanada de cáncer, de enfermedades muy fuertes, y el Señor estaba obrando con poder, bautizando con el Espíritu Santo a la gente y llevando a la iglesia a un nuevo nivel. Así es que este fue como un catalizador para todo lo que tiene su referencia con Pentecostés, y de ahí hubo un mover que se soltó por todo el mundo y donde muchas iglesias fueron establecidas. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque todos estos hombres de los que te he hablado, Dios los utilizó para una cosa: restaurar a la iglesia, embellecerla, que la iglesia llegue a ser como Jesús planeó que fuera, una iglesia gloriosa, sin arrugas, sin manchas, sin cosas semejantes, que refleje su gloria. Así es que a estos hombres Dios los utilizó para romper el formalismo, el ceremonialismo, para romper la idolatría, el paganismo, y entonces volver a embellecer a la iglesia y dotarla de santidad, dotarla de poder, hacerla volver a la obra misionera y al alcance a la multitud de personas que se están perdiendo. Entonces, avivamiento no es experiencia solamente. Hoy veo en la iglesia a mucha gente que cae al suelo, pero siguen viviendo igual o peor. Avivamiento es cuando tú entiendes que tienes que guardar la palabra de Dios. Carlos Finney definió así el avivamiento: es un retorno, dijo él, es un retorno a la obediencia a Dios. Déjate de, si viene acompañado con manifestaciones, le damos la bienvenida a las manifestaciones, pero lo principal no son las manifestaciones, porque algunos que ministran en nuestros días dan mucho énfasis a la risa y al no sé qué y al no sé cuánto, y yo me muevo en todo ello, pero no lo provoco. No sé si me explico. O sea, uno lo puede como que medio forzar, medio jajaja, y todos a reír. No. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra como a Él le place. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra como a Él le place. Lo importante no son las manifestaciones, sino los cambios de vida. Y si para que haya cambios de vida se necesitan estas manifestaciones, le daremos la bienvenida a todo lo que Dios quiera hacer. Pero no es lo principal la manifestación externa, sino el cambio interno que te lleva a ser como es Jesús. Y para ello te lo voy a probar con la palabra, y con ello cierro. Así es que leemos entonces. Fíjate cómo se presenta el Señor a esta iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo. Digan todos conmigo ahí en casa: el santo, el verdadero. Dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Primer versículo de este mensaje. ¿Qué se te está diciendo? Se presenta de esta manera esta iglesia porque es como la manera de invitarlos a que permanezcan en la santidad y en la verdad. La santidad es indispensable para todo verdadero creyente. Dice en la Biblia que así como Él es santo, nosotros debemos ser santos. Dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, así como aquel que les llamó es santo, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Eso dice la palabra. También dice en Hebreos 12:14: sin santidad nadie le verá a Él. Tenemos que poner nuestra atención a ello. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y luego en 2 Corintios 7:1 se dice que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Si tú tienes temor de Dios, te vas a santificar. Pero si no tienes temor de Dios, no te vas a santificar. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. Esto dice el santo y el verdadero. ¿A quién le está hablando? A una iglesia que había entendido que tenía que vivir en santidad, que había que practicar la verdad. Cuando hablamos de la verdad es Jesús y la palabra que sale de Él. Así es que tenemos que vivir en santidad y tenemos que permitir que la verdad haga su trabajo en nosotros para santificarnos. Dice la Escritura que somos santificados por la verdad. O sea, la verdad nos santifica. La verdad de Jesús,
Jesús y su palabra nos santifican y tenemos que ser santificados día con día y aprender a permanecer en la verdad, resistir toda forma de mentira. Escúchame bien. ¿Cuál es una iglesia avivada? Una iglesia que entiende que Él es santo y que por lo tanto día a día busca santificarse. Y la santidad está relacionada con la pureza de corazón, con la pureza en los ojos, con la pureza en todo nuestro ser. Como dice en la Biblia, irreprensibles en nuestro espíritu, alma y cuerpo. O sea, ser guardados irreprensibles en santidad es algo que solo Dios puede hacer en nosotros, y así tenemos que ser guardados nosotros y aprender a permanecer en la verdad. Otra vez, la iglesia avivada es una que permanece en santidad y en la verdad de Dios. Así dice el santo y el verdadero. Entonces, cuando las dificultades surgen en la iglesia, escúcheme, cuando las dificultades surgen en la iglesia, Él es el que abre puertas y nadie las cierra. Y Él es el que cierra puertas y nadie las abre. Dice ahí, yo tengo la llave de David. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Isaías 22, pero es desde el 12 al 22, así es que no lo vamos a leer aquí. Se lo platico. Aquí Eliakim, que es mayordomo del rey Ezequías, sustituye a Sebna por una indicación de Dios. Sebna no es hallado fiel, no es aprobado, y es sustituido por Eliakim, y a él se le da la llave de David y dice: este va a abrir y no va a cerrar, este va a abrir y nadie va a cerrar, va a cerrar y nadie va a abrir. ¿Qué tiene que ver con el mensaje a Filadelfia? Esta llave representa autoridad, es decir, Jesús cuando abre una puerta nadie la puede cerrar. A la iglesia que está avivada, Dios le abre puertas que ni el mismo infierno podrá cerrar. Si nos mantenemos avivados, nadie podrá cerrar las puertas que Dios nos abra, y nadie podrá abrir las que Él cierra, pero Él nos va a llevar a cumplir nuestro propósito en Dios. Amén. Le voy a platicar algo del avivamiento en Azusa. Estos creyentes para todo oraban, pero se dice que cuando venían plagas, una plaga de insectos, salieron los creyentes a orar y le pidieron a Dios: Señor, que no caiga esta plaga sobre nuestras casas. Y empezaron a orar y la plaga se quedó a 20 metros aproximadamente de donde estaba su propiedad. Y esto lo hicieron varias ocasiones y con varios hermanos, y las plagas no entraban a la casa de estos hombres que estaban avivados. Él es el que abre puertas y nadie las cierra. Él es el que abre puertas y nadie las cierra. Así es que si tú confías en Él, así es que si tú crees en Él, Él te va a guardar a ti. Él va a poner una puerta abierta delante de ti que no se la va a poner a otros. Escúchame bien, cuando las dificultades aprietan, cuando los tiempos se ponen difíciles, necesitamos puertas abiertas, y esas puertas las abre el Señor, y una vez que es abierta ya nadie la puede cerrar. Podrás pasar por allí y gozarte en lo que Dios te esté dando, con lo cual te esté bendiciendo. El verso que sigue dice: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ahora esta poca fuerza no es fuerza espiritual. Otra vez, esta poca fuerza de la que se habla aquí no es fuerza espiritual. Eran fuertes espiritualmente porque guardaban la palabra del Señor y no negaban al Señor. Tenían fortaleza espiritual, pero cuando dice que tenían poca fuerza, se refiere, porque esto está probado, a que eran pocos. O sea, eran pocos cristianos, eran pocos creyentes en medio de muchos del mundo. Entonces, aunque tenían poca fuerza, ellos habían guardado su palabra y no habían negado su nombre. Y luego dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero mienten. ¿Qué sucedía? Esta iglesia de Filadelfia estaba compuesta en su mayoría por judíos, pero eran acosados
por los judíos de las sinagogas, los que tenían la ley de Dios. Y dice Jesús de estos que eran sinagoga de Satanás y no judíos. Judío significa el que glorifica o el que alaba a Dios. El que glorifica o el que alaba a Dios. Entonces estaba diciendo Jesús, estos no son los que alaban ni glorifican al Señor en verdad, sino sinagoga de Satanás, porque estaban oprimiendo a los auténticos creyentes. Y luego les da una promesa que es gloriosa. Dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Escuche bien lo que le digo. Cuando estás avivado, escúcheme, cuando estás avivado, quizás la gente no valore que eres un hombre de Dios, no valore que eres una mujer de Dios, pero finalmente cuando guardas su palabra, cuando haces su voluntad, cuando no niegas su nombre, Él mismo va a hacer que se postren y reconozcan que su favor está sobre tu cabeza y que Él te ha amado. Así como sucedió con los avivadores en los días del pasado, que los atacaron, los persiguieron, los maldijeron, pero hoy aparecen en la historia hombres como Martín Lutero, como Juan y Carlos Wesley, como estos hombres de los que les he hablado, Carlos Finney. Los atacaron en su tiempo, pero finalmente Dios hizo que se postraran todos los enemigos y reconocieran que algo del cielo había en ellos. Lo mismo pasará contigo cuando te mantienes en Él. Él te abrirá las puertas y Él va a hacer que otros reconozcan que hay algo divino, que hay algo del cielo sobre tu cabeza, que no lo pueden explicar, que no lo pueden entender, pero que saben que la bendición del Altísimo te acompaña todos los días de tu vida, porque prosperan lo que haces, porque se sanan los enfermos, porque los cautivos son liberados, porque las vidas son transformadas, porque es evidente que Dios está bendiciendo tu casa. Así es que a todos aquellos que guardan la palabra del Señor y que no niegan su nombre, no digo yo, sino dice Jesús, Él se va a encargar de que otros reconozcan cuánto Él te ama. No importa cuánto te ataquen en las redes sociales, ¿verdad? Porque luego yo me entero que ya me dijeron ahí un montón de cosas, ¿no? Que pastor ignorante y que no sé qué. Un montón de cosas que luego escriben. Escríbale todo lo que quiera. Tarde o temprano, Dios va a hacer que reconozcan que Él nos ha amado. Y eso me ha pasado muchas veces. Una vez una persona que me quiso golpear afuera de Norte 1, eso sucedió en Norte 1. Ya cuando pasó el tiempo y estábamos en el Salón Imperial, un día me habló, entró al salón y me dijo, Gustavo. Yo dije, hay problemas, porque me había querido golpear antes. Así es que me dijo, Gustavo, y yo volteé, lo vi, me acerqué a él y le digo, ¿qué pasó? ¿En qué te puedo servir? Y me dice, solamente quiero pedirte que me perdones. Yo sé que Dios está contigo. Yo sé que Dios te respalda. Y yo dije, aleluya. Esos que te atacan, luego Dios va a hacer, se postren y reconozcan que el Señor está contigo, respaldándote en todo lo que haces. Amén. Y luego dice, promesa gloriosa, ahora de acuerdo a ello, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Ok, fíjate bien, esto es paralelo. Si tú guardas la palabra de su paciencia, Él te va a guardar a ti. Otra vez, si tú guardas la palabra de su paciencia, Él te va a guardar a ti de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Luego dice en el verso 11, escucha la palabra del Señor, porque es una palabra profética que ajusta muy bien a nuestro tiempo. He aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. O sea, como era una iglesia virtuosa, le están diciendo, todo lo que tienes, reténlo. No lo pierdas, mantente así. Mantente en el fuego, mantente ardiendo, mantente en santidad, mantente en la verdad, mantente guardando la palabra, confesando mi nombre. Dice, para que ninguno tome tu corona, o sea, ese galardón que Dios te va a dar. Dice, al que venciere, llegamos al final, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrás de allí.
Y yo que usted estaría dando un aleluya de aquellos. Escuche bien, dice, serás hecho columna en el templo de Dios. La columna es lo que sostiene el templo de Dios. Es decir, vas a tener una parte importante en el templo celestial. Vas a tener una parte importante y nunca más vas a salir de ahí. Ahí estaremos para siempre. La iglesia de Cristo es de Cristo y por la eternidad estará con su Señor. Por eso dice que seremos columnas en el templo de Dios. Dice, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él, tendremos escrito en nosotros el nombre de Dios, un nuevo nombre que va a recibir Jesús, no sé cuál sea, pero un nuevo nombre que tendrá él. Vamos a tener el nombre del Padre, vamos a tener el nombre del Hijo de nosotros, y vamos a tener el nombre de la santa y nueva ciudad Jerusalén, que descenderá del cielo, como lo veremos más adelante, indicando con esto de quién somos y a quién pertenecemos. Soy de Dios, soy de Cristo y estaré con Él por la eternidad, en la nueva Jerusalén, donde ya no hay dolor, tristeza, nada de esto. Mensaje: Agua Viva ha sido una iglesia que se ha distinguido por estar avivada, por mantenernos buscando de Dios, del Espíritu Santo, buscando también la sana escritura, la palabra que viene del cielo. Ok, iglesia, manténgase avivado. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: mantente avivado, mantente encendido, mantente en fuego, porque el Señor viene pronto. Retén lo que tienes. Si andas bien, retén lo que tienes. Si andas mal, arrepiéntete y enciéndete hoy. Ahí donde estás, levanta tus manos. Por favor, ponte de pie, levanta tus manos ahí en tu casa. Espíritu Santo, ve sobre ellos. Ahora, tócalos, avívalos. Un fuego arda en ellos, en sus corazones, en el nombre de Jesús, Oh Padre, utilizaste un Whitfield para un primer despertar, a un Finney para un siguiente gran despertar, Señor, a este hombre de piel negra, Señor, para poder traer un avivamiento que tocó al mundo en la calle de Azusa, este señor Seymour. Y Padre, hoy te decimos: aquí estamos nosotros. Pon tus ojos sobre México, Dios. Padre, México te necesita. Levanta tu voz ahí donde estás. México te necesita. Trae avivamiento. Avívanos, Señor. Que sea tu presencia viniendo a nuestras casas. Ven con tu poder. Entra con tu poder a cada casa y tócanos, avívanos, transfórmanos, que nos mantengamos ardiendo en ti, en la fe en tu nombre, en el nombre de Jesús, sin desistir. Te pido que avives a los jóvenes, Señor, que avives a los ancianos, que avives a los niños. Te ruego que tu fuego arda. Te rogamos que la convicción de pecado venga como en aquellos días, que las manifestaciones sobrenaturales que acompañan tu avivamiento vengan, pero lo principal, que nuestros corazones ardan, que podamos entender que servimos al santo, al verdadero, que podamos vivir en santidad, en la luz de tu verdad, guardando tu palabra, confesando tu nombre en medio de nuestras circunstancias. Ven, Espíritu Santo, una vez más.